Es 5 de febrero de 2021 a 27.230 pies de altura. K2, un hombre de 45 años está frente a una brecha de 8 pies en el hielo. Del otro lado está el corredor más letal en la montaña más peligrosa de la Tierra. Tiene una botella de oxígeno, una radio y un hijo de 21 años apenas respirando, parado justo a su lado. Todos los demás alpinistas que llegaron a esta brecha esta noche lo miraron y se fueron a casa. Cada uno de ellos. Un rescatista de montaña veterano fue el que llegó más lejos. Él se paró exactamente en este lugar, se dio la vuelta y pasó el resto de su descenso advirtiendo a cada equipo con el que se cruzaba. Todos se fueron a casa. Ahora todas las linternas frontales en esa montaña están bajando, excepto 4. Le da el oxígeno a su hijo, le da el radio y le dice que baje a un lugar seguro. Su hijo ve cómo su padre desaparece en la oscuridad amenazante. Luego se da la vuelta y comienza a descender lentamente solo. Los alpinistas que pasan junto a él en su descenso ya saben lo que su hijo aún no puede decir en voz alta. Estos alpinistas del K2 ya están muertos y todos los que siguen en esa montaña lo saben. Bienvenido a lo extremo. Muhammad Ali Sadpara no era un hombre que se hubiera topado con el montañismo por casualidad. Él comenzó en estas montañas siendo adolescente, cargando 60 libras en la espalda con sandalias en los pies, ganando $12 al día como porteador. Ahora tenía 45 años y su experiencia estaba probada en batalla. Literalmente, una vez escaló el campo de batalla más alto del mundo bajo fuego de artillería, entregando suministros a los puestos del ejército pakistaní en el glaciar Siachen, mientras los proyectiles caían a su alrededor. A lo largo de su extraordinaria carrera como alpinista, Muhammad hizo cosas con las que otros escaladores pakistaníes solo podían soñar. Él alcanzó la cima de 8 de las 14 montañas más altas de la Tierra. Formó parte de la primera expedición en lograr el ascenso invernal al Nanga Parbat, llegando a su cima en febrero de 2016 junto a otros 2 alpinistas. Pero su sueño siempre ha sido escalar la montaña de su país. Le dijo a su hijo Zahid: Dios le ha dado a Pakistán un regalo hermoso, por eso nosotros los pakistaníes deberíamos ser los primeros en escalar esta cima sin oxígeno. Suena como un objetivo noble. De hecho, fue casi fatal. Piensa en aguantar la respiración bajo el agua, esa sensación insoportable de ardor en el pecho después de 15 segundos. Ahora imagina esa sensación durante 16 horas en una pared de hielo de 70 grados con vientos huracanados a 8.000 metros de altura. 1 de cada 5 alpinistas que intenta escalar el K2 sin oxígeno suplementario muere, y eso es en verano. Sin oxígeno en invierno, los expertos eran claros. El cuerpo humano simplemente no puede sobrevivir el tiempo suficiente para bajar de nuevo. Muhammad sabía todo esto. Tenía que saber que lo que estaba proponiendo era tentar demasiado a la suerte. Ese mismo año, Muhammad escuchó que un equipo de 10 alpinistas nepaleses había llegado al campamento base con el mismo objetivo: lograr la primera cumbre invernal del K2. Estaban organizados, bien financiados y eran liderados por Nirmal Purja, un veterano nepalí de las Fuerzas Especiales Británicas. Para este intento tenían un meteorólogo privado, su propio equipo especial para fijar cuerdas y un ejército de sherpas. Mira, escalar el K2 en verano es extremadamente difícil. En invierno simplemente es imposible. La temperatura baja hasta menos 60 grados Fahrenheit. Vientos huracanados arrancan el equipo de la montaña sin previo aviso. Apenas hay 10 horas de luz solar. La presión del aire baja tanto en invierno que, en algunos días, el K2 literalmente tiene menos oxígeno que la cima del Everest. Los montañistas habían estado intentando llegar a la cima del K2 en invierno durante 33 años sin éxito. El punto más alto que alguien había alcanzado era de 25.098 pies. Eso está a más de 3.000 pies de la cima. Ellos planeaban romper ese récord, pero no eran los únicos que tenían la mirada puesta en el K2 ese invierno. Y a las 4:43 p.m. del 16 de enero de 2021, el sueño de Muhammad se vino abajo. 10 alpinistas nepaleses se pararon en la cima del K2, marcando el primer ascenso invernal en la historia del K2. Cantaron el himno nacional de Nepal en la cima del mundo y mostraron la bandera nacional.
Realmente fue un logro histórico. Excepto por Nirmal, todos los demás usaron oxígeno suplementario. En el descenso, 8 de los 10 sufrieron lesiones por congelación. Cuando finalmente regresaron al campamento base, el mundo del montañismo celebró su llegada a la cumbre como si fuera un alunizaje. El último gran premio del alpinismo finalmente había caído. Todos estaban felices, excepto Muhammad. Él se sentía decepcionado. K2 estaba en Pakistán. Durante décadas, los alpinistas pakistaníes habían llevado a expediciones extranjeras montaña arriba. Habían cargado equipo, colocado cuerdas fijas y visto a extranjero tras extranjero quedarse con la gloria, mientras ellos cobraban sus honorarios de porteador y se iban a casa. Y ahora, el último premio no conquistado en la historia de este deporte. En suelo pakistaní, en territorio pakistaní, una montaña en la que los pakistaníes habían derramado sangre durante generaciones. Acababa de ser conquistada por un equipo que había volado desde Nepal. Y era aún más personal para Muhammad. El K2 era su obsesión de toda la vida. Su aldea comparte su nombre con el glaciar que alimenta la montaña. Fue allí por primera vez como porteador en 2004 cargando el equipo de otros hombres hacia los campamentos de otros hombres. En 2018 llegó a la cima del K2 en verano y regresó a casa como una leyenda. ¿K2 en invierno sin oxígeno? Eso era lo último que faltaba. Eso era a lo que toda su vida lo había estado llevando. Y ahora alguien más se había llevado el titular mientras él solo miraba. Y como Nirmal Puria acababa de hacerlo sin oxígeno, él estaba decidido a que al menos un pakistaní iba a hacer exactamente lo mismo y ascenderlo sin oxígeno. Lo que probablemente Muhammad no tomó en cuenta fue cuán afortunado fue realmente el ascenso de Nirmal. La ventana de buen clima en la que el equipo nepalí hizo cumbre fue descrita por los meteorólogos como algo que ocurre una vez en una generación. El viento en la cumbre del K2 ese día estaba por debajo de las 10 millas por hora. Eso es inusualmente tranquilo, incluso en verano. Básicamente, aprovecharon el único día en que la montaña se olvidó de ser ella misma. E incluso así, Nirmal mismo admitió que lo que hizo fue un riesgo calculado que pudo haber salido muy mal. Incluso en el día perfecto, con todas las ventajas a su favor, sus probabilidades eran del 50%. Muhammad básicamente estaba esperando que un rayo cayera 2 veces en el mismo lugar. Y no tenía los mismos recursos que tenía Nirmal. Muhammad no era particularmente rico. Los patrocinios que llegaban fácilmente a sus compañeros europeos de escalada nunca se materializaron para él. Excepto por un día, un montañista islandés estaba dispuesto a financiar una expedición invernal al K2 y lo necesitaba a él. Así que, por supuesto, no dudó ni un solo segundo. Su nombre era John Snorri y tenía su propia agenda personal con el K2. Él ya había estado aquí antes, en 2019, intentando lo imposible, llegar a la cima del K2 en invierno. Durante esa expedición, John, quien era un rescatista de montaña con 30 años de experiencia, dio todo lo que tenía para alcanzar la cima en invierno. Pero el K2 destrozó a su equipo. La expedición colapsó en medio de mal clima, pesadillas logísticas y la moral destrozada. Fracasaron amargamente y se vieron obligados a dar la vuelta a los 22,000 pies. John regresó a Islandia, pero no pudo sacárselo de la cabeza. Tenía que intentarlo de nuevo. La cosa es que las expediciones de invierno a estas montañas cuestan una fortuna. John simplemente no podía permitirse fallar una segunda vez. Si iba a regresar, no podía confiar en la misma estrategia. Necesitaba un compañero que no solo supiera escalar, sino alguien que pudiera enfrentarse mejor que nadie al mortífero temperamento invernal del K2. Alguien cuya pura fuerza de voluntad pudiera arrastrar a una expedición hasta la cima. Alguien que también tuviera una cuenta pendiente personal con K2. Y ahí es donde entró Muhammad. Él partió hacia el campamento base del K2 junto con su hijo Zahid y su cliente John. 3 hombres, 2 países, una montaña y el sueño de hacer historia. El 25 de enero de 2021, 9 días después de la cumbre nepalesa, él, Sajid y John hicieron su primer intento. El plan era que subirían desde el campamento base hasta el campamento 3 en un solo intento, y desde ahí lanzarían el ataque directo a la cima. Y aquí está la razón por la que esto era peligroso. El K2 no es una montaña que simplemente puedas subir caminando.
La ruta se divide en una serie de campamentos, cada uno más alto y más expuesto que el anterior. El campamento base está a unos 17,000 pies de altura. Por encima de eso está el campamento 1 a aproximadamente 20,000 pies. Luego el campamento 2 a 22,000 pies y después el campamento 3 a 24,000 pies. Por encima del campamento 3 está el campamento 4 a aproximadamente 25,600 pies. El último refugio posible antes de la cima a 28,251 pies. Un intento estándar de cumbre en verano parte del campamento 4. Duermes ahí, sales en plena noche, subes en la oscuridad y llegas a la cima a primeras horas de la tarde y desciendes antes de que el clima empeore. Armar una tienda de campaña toma tiempo, un tiempo valioso que simplemente no podían darse el lujo de perder. Así que el plan de Mohamed y sus compañeros era partir desde el campamento 3 en su lugar. Eso significaba agregar 1,600 pies verticales al ascenso final a la cima. A esa altitud, cada 100 pies pueden tomar una hora de esfuerzo agonizante. Estaban sumando una eternidad de ascenso sin descanso. El 23 de enero Mohamed, Sajid y John salieron del campamento base en plena noche. El frío fue inmediato y total. Cada respiración dolía profundamente. Cada paso a esa altitud cuesta más que el anterior. Avanzaron por el campamento 1, luego por el campamento 2, subiendo cada vez más alto sin detenerse a descansar. Iban avanzando hasta que, cerca de los 22,000 pies, el viento apareció de la nada y los golpeó con una pared de fuerza sostenida que casi los arroja fuera de la montaña. Muhammad y los demás apenas lograron mantenerse. Su mochila recibió lo peor del viento de lleno. Las correas aguantaron por un momento y luego el viento simplemente se la arrancó de la espalda, enviándola girando al vacío. Dentro de esa mochila estaba la mayor parte del equipo que necesitaban para llegar a la cima. Sin ella no podían subir más alto. Así que regresaron al campamento base, pero la temporada se estaba acabando. Febrero se acercaba y con él su última oportunidad posible. Mientras Mohamed lamía sus heridas en el campamento base, a menos de 1 metro, un alpinista estaba lidiando con algo mucho peor que un intento fallido de llegar a la cima. Su nombre era Juan Pablo Moore, y había venido a Pakistán con un objetivo que no tenía nada que ver con récords, gloria o orgullo nacional. Simplemente intentaba continuar algo que había comenzado. Juan nació en Santiago, Chile, en 1987. Estudió arquitectura en la Universidad Diego Portales, se graduó, hizo carrera y formó una familia. Tenía una vida que, desde afuera, parecía completamente ordinaria. Excepto que, en algún momento del camino, Juan Pablo Moore había descubierto las montañas. Y una vez que las descubrió, no pudo detenerse. Juan era un hombre que creía que la escalada era para todos, no solo a las personas con patrocinadores y presupuestos para equipo. Incluso construyó la instalación de escalada urbana más alta de Chile para que la gente común, que nunca podría costear expediciones, pudiera sentir lo que se siente al estar suspendido sobre el suelo y mirar el mundo desde arriba desde un lugar al que la mayoría nunca va. Pero su propia escalada no tenía nada de ordinaria. Él había tomado la decisión desde temprano de escalar las montañas más altas del mundo de la manera más difícil. Sin oxígeno suplementario, sin apoyo de sherpas, sin atajos, solo él, su cuerpo y lo que las montañas requirieran. Había hecho cumbre en 5 de las 14 montañas más altas del mundo de esa manera. En 2019 estableció un récord mundial Guinness al escalar Lhotse y el Everest consecutivamente en menos de una semana, sin oxígeno, sin apoyo de sherpas y sin regresar al campamento base entre las dos cumbres. Tenía 33 años cuando llegó al K2. Ya había hecho cosas que alpinistas del doble de su edad nunca habían logrado. Pero no vino solo a Pakistán. A su lado estaba su compañero de escalada, el montañista español de 49 años, Sergi Mingote. Mientras que Juan Pablo aportaba resistencia juvenil y pura, Sergi aportaba décadas de respeto ganado a pulso y experiencia en el mundo del alpinismo. Juntos formaron un equipo increíblemente formidable, completamente preparados para enfrentar lo imposible. El 16 de enero, la misma tarde en que el equipo nepalí cantaba su himno nacional en la cima del K2, Juan y Sergi estaban descendiendo del campamento 1 hacia el campamento base, cuando Juan escuchó un fuerte sonido de raspado proveniente de arriba.
Era Sergi. Había perdido el equilibrio en el hielo, y ese sonido era él cayendo por la montaña. Juan gritó. Soltó todo y corrió por la nieve hacia el lugar donde la caída se había llevado a su compañero. Era demasiado tarde. Sergi ya estaba muerto cuando llegó. Cualquier otra persona se habría ido a casa después de este accidente. Por alguna razón, Juan no pudo irse. Tal vez era culpa. Tal vez era el duelo. Fuera lo que fuera, decidió que no volvería a casa hasta terminar lo que él y Sergi habían empezado juntos. Juan encontró una nueva compañera de escalada, una alpinista italiana, Tambra Lunger, y anunció que haría cumbres sin oxígeno, no solo por el récord, sino como un tributo a Sergi. A principios de febrero, el ambiente en el campamento base había cambiado. El equipo nepalí se había ido a casa para celebraciones aún más grandes. Lo que quedaba eran los alpinistas que aún no habían conseguido lo que vinieron a buscar. Y había más de ellos de lo que podrías pensar. Todos estaban viendo los mismos pronósticos del clima y esperando lo mismo. Una ventana más antes de que la temporada de invierno cerrara por completo. El 1 de febrero los meteorólogos dieron su veredicto. Se acercaba una pequeña y frágil ventana meteorológica. Durante unas pocas horas, los vientos huracanados sobre el K2 bajarían lo suficiente como para que, en teoría, fuera posible intentar llegar a la cima, pero el margen era mínimo. Un par de días como máximo. Para sobrevivir, un intento de llegar a la cima tendría que ser increíblemente rápido y ejecutado a la perfección. Sin retrasos, sin errores. Pero la perfección en el K2 en invierno no existe. Los meteorólogos no les estaban dando luz verde. Les estaban dando una señal de alto, una que explícitamente les decía a los alpinistas que intentar la cumbre en una ventana tan pequeña era una temeridad. Pero para los alpinistas desesperados que habían pasado semanas congelándose en el campamento base, viendo cómo se les escapaba su última oportunidad, esto no era una advertencia. Era una invitación. Así que el 4 de febrero, casi 20 alpinistas comenzaron a subir la montaña hacia el campamento 3. Pero cuando llegaron al campamento 3 uno por uno esa noche, quedó claro de inmediato que algo andaba mal. Las tiendas de campaña que los equipos habían anclado a la montaña semanas antes habían sido arrancadas por el viento. Lo que se suponía que debía albergar a 20 escaladores tenía espacio para quizás la mitad de ese número. La gente llegaba y no encontraba dónde dormir, dónde refugiarse ni dónde descansar antes del día más difícil de sus vidas. La tienda de Mohamed, en particular, fue diseñada originalmente solo para 3 personas, él mismo, su hijo y John. Terminó albergando a 6 personas apretadas unas contra otras durante la noche. Nadie podía estirarse por completo. Nadie podía comer bien. Fue una pesadilla. Juan y su pareja Tambra la pasaron aún peor. Llegaron y no había ninguna tienda de campaña. Terminaron apretujados en un refugio con desconocidos, con los cuerpos tan juntos que era imposible dormir. Tambra llevaba días con dificultades físicas. Su cuerpo le estaba enviando señales que no podía ignorar. Ella miró a su alrededor, vio lo que estaba pasando y lo que aún les quedaba por delante, y decidió que esta temporada había terminado para ella. No iba a continuar. Juan no dudó. Miró alrededor de las carpas llenas de gente y encontró a Mohamed y John, y les pidió que lo dejaran unirse a su equipo. Así de simple, el equipo ya era de 4. Una leyenda pakistaní llena de orgullo nacional y su hijo. Un islandés que no podía permitirse otro fracaso. Y un arquitecto chileno que acababa de ver morir a su compañero y aún así decidió quedarse. Este era el equipo. A las 11:30 de la noche del 4 de febrero, 20 escaladores cansados y desvelados dejaron la comodidad del campamento 3. Todos iban tras la misma ventana de buen tiempo, todos esperando ser los que lo lograran. Esa medianoche oscura, la montaña estaba salpicada de linternas frontales que subían a través de la oscuridad como hormigas decididas. Desde lejos parecía pacífico, con un propósito claro, casi ordenado. Era todo menos eso. La temperatura seguía bajando cada hora esa noche. Las sensaciones térmicas que habían sido manejables en el campamento 3 iban aumentando a medida que subían más alto. Más preocupante aún, el equipo que había funcionado bien en el campamento base empezaba a fallar a estas temperaturas.
Los reguladores de oxígeno estaban fallando. Los crampones no estaban agarrando como debían. Se perfilaba como un desastre invernal. En medio de todo ese caos, Juan y John estaban subiendo constantemente hacia la cima. Habían salido del refugio antes que Mohamed y su hijo, porque necesitaban esa ventaja inicial. John, en particular, salió a las 11:30 p.m. A la medianoche, Sajid lo siguió. Estaba escalando sin oxígeno suplementario, aunque llevaba una botella de emergencia y una de repuesto para Snorri. Estaba intentando en invierno lo que casi nadie había logrado en verano. Finalmente, a las 2 de la mañana, Mohamed salió al final. Él era el escalador más rápido del equipo. Se encontraron en algún punto del camino y empezaron a escalar juntos, todos persiguiendo el sueño de su vida. Pero incluso mientras subían, notaron algo extraño. Las linternas frontales que habían estado subiendo delante de ellos empezaron a bajar una por una. Equipo tras equipo los pasaba en la ruta, descendiendo en silencio. Mohamed estaba confundido. ¿Qué demonios estaba pasando? Nada tenía sentido hasta que se encontraron con Tomás Rotar, médico de la expedición del equipo y alpinista esloveno, que descendía desde más arriba de la montaña. Tomás había llegado más lejos que cualquier otro esa noche, y a 25.600 pies en algún lugar de la cara oscura del K2, después del campamento 3 había encontrado una gran y ancha grieta negra en el hielo, que cortaba directamente la única ruta viable hacia la cima de la montaña. Se llama grieta, y esta en particular tenía 8 pies de ancho, sin forma de rodearla, sin cuerda para cruzarla, y una caída al otro lado de la que nadie saldría con vida. En la oscuridad, a gran altitud, con las piernas agotadas y una mochila llena, él se había parado al borde y tomó la decisión perfectamente razonable de regresar. Él le contó a cada equipo que se encontró lo que vio, y todos se dieron la vuelta sin pensarlo 2 veces. Por eso las linternas frontales estaban bajando. Cada alpinista experimentado en el K2 esa noche había escuchado la misma advertencia, había visto el mismo hueco y había tomado la misma decisión. Debieron haberse dado la vuelta aquí. Todos los demás alpinistas habían visto la realidad y los números y eligieron vivir. Escalar en estas condiciones, pasando este punto sin un campamento, era cruzar el punto de no retorno absoluto. Pero para cuando Tomás terminó de hablar, los 4 alpinistas se miraron entre sí y tomaron la decisión consciente de seguir escalando. Mientras desaparecían en la oscuridad allá arriba, todos los que descendían la montaña lo sabían. Estos alpinistas del K2 ya estaban muertos. Era solo cuestión de tiempo. A aproximadamente 25.600 pies llegaron a la grieta. Y era exactamente como lo describió Tomás, un agujero negro de 2,5 metros justo en la ruta. Se quedaron parados al borde por un momento. El viento empezaba a arreciar. La cima todavía estaba a miles de pies por encima de ellos. Si querían lograrlo, tenían que saltar. Muhammad fue el primero. Plantó sus crampones, midió la distancia con la mirada, retrocedió unos pasos, corrió a toda velocidad y saltó. Sajid fue el siguiente. Se lanzó al otro lado en la oscuridad, y un pie alcanzó el otro extremo. El crampón se clavó en el hielo en el último momento posible. Pero lo logró. John saltó, Juan saltó. Una vez que los 4 cruzaron, siguieron avanzando. Para las 10 a.m., el 5 de febrero de 2021, los 4 alpinistas finalmente estaban en la zona de la muerte del K2 a 26.900 pies de altura. El cuello de botella. Es un corredor estrecho de hielo afilado que sube hacia arriba, con una enorme pared de hielo colgando sobre él. 13 de las últimas 14 muertes en K2 antes de 2021 ocurrieron justo aquí. Esta era literalmente la sección más peligrosa de su ascenso, y fue ahí donde el cuerpo de Sajid lo traicionó. Sucedió en un instante. Un instante antes, Sajid y los demás escalaban de manera constante. Al instante siguiente, Sajid se agarraba la cabeza y gritaba de forma espantosa. No podía respirar. No podía pensar. Sentía un dolor profundo e intenso. Lo que le estaba pasando a Sajid era mal agudo de montaña. El cerebro privado de oxígeno comienza a hincharse ligeramente dentro del cráneo, y la presión intracraneal aumenta. El dolor es inmediato y total.
Si no se trata, a esta altitud progresa de 0 a 100. Primero, el dolor de cabeza insoportable, luego la confusión, la inconsciencia y la muerte. Recuerda, Sajid había estado escalando sin oxígeno suplementario. Era muy propenso a sufrir mal de montaña. Muhammad sabía exactamente lo que estaba viendo. Ya lo había visto antes en bastantes alpinistas. Pero ahora era su hijo. Le dijo a Sajid de inmediato que usara la botella de oxígeno de emergencia. Era el único sistema que habían llevado precisamente para este momento. Sajid metió la mano en su mochila, sacó el regulador y lo conectó a la válvula. Pero el regulador no encajaba en la botella. El oxígeno se escapó al aire enrarecido y desapareció en segundos. Así de simple, la última línea de defensa que habían incorporado en su plan acababa de fallar por completo. A 26.900 pies en la sección más peligrosa de la montaña, más peligrosa de la Tierra en invierno. Hubo un largo momento en el que nadie se movió. Muhammad miró el regulador inútil en las manos de Sajid. Él miró hacia el cuello de botella sobre ellos y la cima, en algún lugar más allá. Y entonces hizo lo que salvaría la vida de su hijo y terminaría con la suya propia. Metió la mano en su mochila, sacó la única radio que el equipo llevaba y la puso en las manos de Sajid. Le dijo que regresara al campamento 3 y esperara. Eso fue todo. No hubo una despedida larga ni un discurso dramático, solo un padre llegando a la única conclusión posible, que su hijo moriría si lo seguía. Muhammad Sadpara no había pasado 2 décadas en estas montañas para ver a su hijo morir en una de ellas. Sajid comenzó a descender. Alrededor del mediodía miró hacia atrás por última vez desde abajo del cuello de botella. Su padre, John Snorri y Pablo Moore ya estaban entrando en el cuello de botella, sus figuras haciéndose más pequeñas contra la pared de hielo arriba. 3 hombres continúan hacia el lugar más peligroso de la Tierra. Sin radio, sin forma de pedir ayuda, sin un campamento arriba al que puedan retirarse. Solo la montaña y lo que quedaba de sus fuerzas. Esa fue la última vez que alguien los vio con vida. Después de que Sajid desapareció debajo del cuello de botella, 3 hombres siguieron escalando. El sol todavía brillaba. El cielo todavía estaba despejado. Avanzaron por el cuello de botella uno por uno, debajo de la pared colgante de hielo, los crampones mordiendo el hielo duro del invierno, cada paso deliberado y controlado. Arriba y más arriba hacia su objetivo final. Un aviso rápido: cada mes hago un video solo para Patreon. No lo verás en ningún otro lugar. Si eso es lo tuyo, los enlaces están en la descripción. En algún momento de la tarde del 5 de febrero de 2021, 3 hombres estuvieron en la cima del K2 a 28.251 pies. Lo lograron. El premio con el que Muhammad había soñado desde que puso un pie en estas montañas por primera vez, siendo adolescente y cargando las mochilas de otros hombres. El récord en torno al cual Snorri había organizado toda su vida. La cima por la que Juan Pablo Moore se había quedado en esta montaña, incluso después de ver a su compañero morir en sus laderas. Finalmente había terminado. Me gustaría pensar que se detuvieron y sintieron algo que hizo que cada noche helada y cada intento fallido valieran la pena. Por un momento, en la cima del mundo, en el frío, el viento y el aire enrarecido del invierno, habían logrado lo imposible. Luego se dieron la vuelta para regresar a casa, y la montaña los estaba esperando. El descenso en K2 mata a más alpinistas que el ascenso. Las piernas que eran confiables al subir se vuelven poco confiables al bajar. Las decisiones que eran claras al subir se vuelven confusas al bajar. Y las 2 cosas menos confiables en el K2 eran el propio K2 y el clima. El viento se volvió implacable ahora, presionando contra ellos desde arriba, encontrando cada hueco en su ropa y robando el poco calor que les quedaba. Habían estado por encima de los 26.000 pies durante horas. Su oxígeno, lo que quedaba de él, se estaba agotando. La luz se estaba desvaneciendo, y en algún lugar debajo de ellos, miles de pies de montaña aún se interponían entre ellos y la seguridad. Comenzaron a descender. Juan era el más rápido entre ellos. 5 cumbres exitosas sin oxígeno lo habían hecho eficiente en la montaña de una manera en que los demás no lo eran.
Se movió rápidamente hacia abajo por el cuello de botella, bajando más allá del punto donde Sayid los había visto por última vez. Iba a lograrlo. Pero en algún punto durante el descenso, el movimiento de Quan empezó a desacelerarse. Horas por encima de los 26.000 pies sin oxígeno suplementario, habían agotado todas sus reservas. Sus músculos privados de oxígeno por demasiado tiempo empezaban a dejar de funcionar. Las señales que su cerebro enviaba a sus piernas llegaban más lentas, más débiles, como una radio perdiendo la señal. Su temperatura corporal central estaba bajando. Su cuerpo estaba retirando el calor de las extremidades y concentrándolo alrededor de los órganos vitales. Sus dedos estaban entumeciéndose. Sus pies estaban entumeciéndose. A 25.600 pies, Quan se sentó y se acurrucó en la nieve. Este es el último instinto del cuerpo para conservar el calor que queda, encogiéndose hacia adentro. Su mochila y cuerda habían desaparecido, perdidas durante el descenso. Estaba en el punto de seguridad, en el lugar donde debería haber estado el campamento 4 si se hubiera establecido. Pero no había tienda, ni refugio, ni calor, solo el viento, la oscuridad y la montaña, que nunca le había prometido nada a nadie. Juan Pablo Moore murió en las laderas heladas del K2 el 6 de febrero de 2021. Tenía 33 años. Muhammad y Snorri todavía estaban en la montaña, más arriba que él. Ellos estaban descendiendo mucho más despacio. El viento ahora venía en ráfagas mortales. La temperatura seguía bajando aún más. Su oxígeno se había acabado. Sus cuerpos habían pasado más de 16 horas por encima de los 26.000 pies y estaban funcionando con reservas que hacía mucho se habían agotado. A pesar del cansancio, las manos de Muhammad trabajaban en el equipo como lo habían hecho en otras 8 montañas durante 30 años de escalada. Metódico y controlado. Un hombre que sabía exactamente lo que hacía, incluso cuando su cuerpo le fallaba. Había sobrevivido a cosas mucho peores. No iba a dejar de moverse. Cada paso cuesta más que el anterior. Cada respiración aporta menos que la anterior. Y en algún lugar por encima del cuello de botella, en la oscuridad, su crampón izquierdo se atoró con algo. Una vieja cuerda verde, abandonada en la montaña por una expedición anterior, se enredó alrededor de su pie. Tropezó y cayó de espaldas sobre su mochila. No tuvo fuerzas para levantarse. Muhammad Ali Sadpara murió en algún lugar debajo del cuello de botella. Detrás de él estaba la montaña que más amaba. Su mano izquierda estaba sin guante. Su descensor todavía estaba sujeto a la cuerda fija. La voluntad estaba ahí, pero su cuerpo ya no tenía nada más que dar. Por encima de él, John Snorri seguía sujeto a las cuerdas fijas. Siempre había sido el más lento, y lo sabía. 30 años de trabajo en rescate de montaña le habían enseñado exactamente cómo se complican las situaciones y exactamente qué hacer cuando eso sucede. Pero hay algunas situaciones que ningún tipo de planeación puede salvar. Las cuerdas fijas en el K2 son la línea de vida durante el descenso. Son cuerdas gruesas ancladas al hielo a intervalos a lo largo de la cara de la montaña, a las que los alpinistas se sujetan y usan para controlar su descenso. Sin ellas, bajar una pared de hielo de 75 grados en la oscuridad a 27.600 pies es imposible. Con ellas, simplemente es brutal. En algún lugar por encima del cuello de botella, uno de esos anclajes se había roto. La cuerda que sostenía se aflojó y creó un pequeño lazo no intencionado. Snorri descendió en ese lazo y este lo atrapó y se enrolló a su alrededor de una manera que le impidió seguir bajando. Para liberarse tenía una opción: subir 3 metros por la cuerda para deshacer el lazo. Menos que la altura de una puerta. Pero subir 3 metros en línea recta por una pared de hielo de 75 grados a 8.400 metros después de 20 horas en la zona de la muerte, con un cuerpo sin energía, lo es todo. John simplemente ya no tenía fuerzas. John murió exactamente donde la cuerda lo detuvo, colgado de su arnés, encorvado sobre sí mismo, con el rostro hacia el oeste y la mano izquierda sin guante. El hombre que había pasado 30 años rescatando a otros en las montañas, sostenido por 1 metro de cuerda, no pudo escalar. Dejó atrás a una esposa y 6 hijos en Islandia. Mientras todo esto sucedía, Sayid había estado esperando su regreso.
Había descendido solo y de alguna manera logró regresar a su tienda en el campamento 3 alrededor de las 5 de la tarde. Desde ahí se comunicó por radio con el campamento base para contarles lo que sabía. Él estaba a salvo. Su padre y los demás iban hacia la cima. Se estaban moviendo bien la última vez que los vio. Sajid se sentó en la tienda esperando el regreso de su padre, esperando ver esas linternas moviéndose en la oscuridad que significarían éxito. Alrededor de las 11 de la noche. Abrió la cremallera de la tienda, salió al exterior en la oscuridad y echó la cabeza hacia atrás, mirando hacia la cara negra del K2 sobre él. Estaba buscando linternas frontales, cualquier punto de luz, cualquier señal de que 3 hombres seguían moviéndose en algún lugar de la oscuridad, por encima de los 26,000 pies. No había nada. Una hora después repitió lo mismo, hora tras hora, hasta el amanecer. Cada vez la montaña le daba la misma respuesta. Nada. Por la mañana, Sajid estaba seriamente preocupado. En el campamento base, los alpinistas que habían estado escuchando el silencio durante horas habían llegado a su propia conclusión. Se comunicaron por radio con Sajid y le dijeron lo que él ya sabía, pero no podía decir en voz alta. Ellos estaban muertos y él también necesitaba bajar. Si se quedaba en el campamento 3 por más tiempo, la montaña también lo iba a llevar a él. Sajid no quería irse. Su padre le había dicho que esperara en el campamento 3, así que debía esperar. Pero el campamento base insistía. No podía ayudarlos desde allá arriba. Ya no. Sajid finalmente aceptó que no tenía otra opción. Empacó lo poco que tenía y regresó al campamento base. Para el 6 de febrero, las misiones de búsqueda y rescate comenzaron oficialmente para los alpinistas desaparecidos. 2 helicópteros del ejército pakistaní despegaron a la mañana siguiente y subieron tan alto como pudieron. Llegaron a 23,000 pies antes de que las condiciones los obligaran a regresar. No encontraron nada. 2 vuelos más al día siguiente alcanzaron los 25,600 pies. La Fuerza Aérea de Pakistán incluso envió un F-16 para fotografiar la parte superior de la montaña cuando los helicópteros ya no podían acercarse. Se analizaron imágenes satelitales. Se desplegó tecnología de radar. El ministro de Relaciones Exteriores de Islandia llamó personalmente al ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán. Fue la operación de búsqueda más grande en la historia del montañismo, y aún así no encontraron nada. El 18 de febrero de 2021, los 3 alpinistas fueron declarados oficialmente muertos en una conferencia de prensa en Skardu. El ministro de Turismo de Gilgit-Baltistán se paró en un podio y dijo las palabras que todos sabían desde la noche en que Sajid dejó encendida la luz de la tienda. Un ser humano no puede sobrevivir tanto tiempo en el K2. Ya estaban indudablemente muertos desde que decidieron saltar esa grieta. Tomás lo sabía y todos los demás también lo sabían. El 26 de julio de 2021, un equipo de Sherpas encargado de fijar cuerdas encontró los 3 cuerpos por encima del campamento 4. Sajid regresó al K2 ese verano. Encontró a su padre y lo enterró en la nieve a 25,600 pies de altura. La montaña que Muhammad Satpara amaba más que cualquier otra cosa en la tierra se convirtió en su lugar de descanso final. Su hijo tuvo ese último gesto por él. Luego él bajó solo. Muhammad hizo todo bien. Él hizo que su hijo bajara. Él se dio el oxígeno. Él pasó 30 años aprendiendo exactamente lo que su cuerpo podía hacer en una montaña. Él no era imprudente. Él no era descuidado. Él conocía el costo. Y aún así no volvió a casa. Pero ¿qué pasa cuando la montaña ni siquiera es el problema? Cuando no estás a 8,200 metros en invierno, sino a 24 metros del suelo en una cálida tarde de California, en una ruta tan fácil que la has escalado 100 veces sin pensarlo. Ahí es donde estaba John Bakar, el mejor escalador en solo integral que haya existido mientras calentaba. Esto es lo que sucedió en sus últimos minutos.